Dentro de estos elementos generadores llamados actores sociales, tenemos también al docente. Hay una relación entre docente y discente y esta relación ya no es tampoco como se daba en la enseñanza tradicional, que era una relación de arriba hacia abajo, una relación jerárquica completamente vertical en la que el docente tenía el mayor conocimiento o tenía solo él el conocimiento y que el discente estando acá abajo tenía solo que escucharlo, tenía que estar pendiente de lo que el docente decía en su charla magistral, en la cátedra que este daba, sin ninguna otra participación del discente. El docente también cumple un rol y cambia a partir de que se generan nuevos modelos educativos, nuevos modelos pedagógicos y didácticos, cambia también el rol y el papel del docente en el aula de clase. Sí, pasamos de que el docente tenía el papel primordial en el aula de clase y este era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a que el niño y la niña lo sean, entonces cambia rotundamente y completamente este papel. ¿Desde qué perspectivas y expectativas lo cambia? El docente debe de ser un facilitador del aprendizaje y no un transmisor de conocimiento. Ya no hablamos de transmisión de conocimientos porque transmisión de conocimientos es pasar de un lado hacia otro, de un recipiente lleno a un recipiente vacío. Recipiente lleno se consideraba anteriormente al docente y que éste transmitía o trasvasaba o pasaba los conocimientos a el recipiente vacío que es el estudiante, pero se ha comprobado desde todos los estudios científicos de que el discente tiene mucho que aportar en este proceso. Entonces, por lo tanto, el rol del docente ya no es transmitir conocimiento, sino facilitar, guiar, ayudar al discente a que éste pueda ampliar su aprendizaje. También debe de ser un docente o una persona creativa para dar dinamismo al proceso de enseñanza y aprendizaje. No debe de ser un ente ya que se para al frente a desarrollar una clase por 1, 2 o 3 horas sin integrar ningún otro elemento más que solo su palabra, sin integrar ninguna otra actividad, sin integrar ningún otro recurso de auxilio y de ayuda para desarrollar esa clase. Recordemos que estamos enseñando a niños y a niñas, que la atención de los niños y de las niñas, de acuerdo a sus edades, solo va a estar en segundos o minutos, no más de 5 minutos por actividad. Los niños no nos van a prestar atención y por lo tanto entonces tenemos que estar generando en cada una de nuestras clases dinamismo, ser creativos, ser proactivos, integrar una serie de recursos, de materiales, de elementos diferentes que vengan a ayudar a reforzar el aprendizaje de los discentes. Este docente debe interactuar directa o indirectamente con los discentes dentro y fuera del aula de clase, y el espacio de enseñanza en la iglesia se presta mucho para esto, para que usted pueda interactuar con los niños y con las niñas, no solo el día domingo, porque el día domingo les enseñamos por 1, 2 o quizás hasta 3 horas, pero esto no es suficiente. Durante la semana nosotros podemos llamarles, podemos preguntar cómo están, si han realizado la tarea, si realizaron la actividad que se les asignó, que cómo se sienten, si un niño o una niña no llegaron, que por qué no llegaron, que se les extrañó. Realizar una labor altamente participativa, directa o indirectamente, preguntarle a sus padres por qué los niños no llegaron, si hicieron la tarea, si no la hicieron, por qué no la hicieron, cuál fue el involucramiento que tuvieron los padres con ellos, etcétera. Entonces nos convertimos nosotros en una guía para esos niños. También el papel del docente en este proceso de enseñanza en el que él enseña y en el que el niño aprende debe de utilizar técnicas y recursos variados que permitan un trabajo independiente de los niños. Por lo tanto, entonces nosotros nos convertimos en constructores de recursos y materiales, de actividades, de estrategias, de técnicas, de métodos, de diferentes
elementos que ayudan a ampliar el conocimiento. Nosotros, si tenemos entonces una clase específica que vamos a dar ese día domingo, debemos de pensar en todos los diferentes elementos, los contenidos que vamos a enseñar, con qué recursos los vamos a enseñar, con qué materiales, cómo vamos a evaluar la enseñanza de esos contenidos. Pero sobre todo debemos de pensar en cuáles son las actividades más adecuadas para la edad de esos niños, para el tema que vamos a enseñar, y recuerden relacionarlo con los fines que estamos nosotros teniendo en la enseñanza de estos niños. Entonces vamos a introducir una serie de elementos que nos ayudan a reforzar el proceso de aprendizaje de los niños. Y tenemos que tener como docentes también, tener presente la doble faceta individual y social de la educación. Recuerden, en la clase anterior hablábamos bastante de que la educación es vista como un proceso, que ese proceso es social y que ese proceso es individual. Enseñamos individualmente a los niños, pero también los niños aprenden de manera grupal, colectiva, y al mismo tiempo estos niños son parte de un grupo más grande, de una colectividad más grande llamada iglesia. Por lo tanto, entonces debemos de pensar en cómo estamos enseñando a estos niños de manera individual y de manera colectiva. Y en una próxima clase vamos a hablar sobre las fuentes y los fundamentos del currículum, y uno de esos fundamentos son los fundamentos de las otras ciencias que nos ayudan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a mejorar el sistema educativo, como lo es la filosofía, la sociología, la psicología, la administración, todas aplicadas a la educación. Por eso actualmente nosotros tenemos disciplinas de las ciencias de la educación conocidas como la sociología educativa, porque la sociología educativa nos ayuda a analizar la convivencia de los niños en grupo, la psicología educativa, el comportamiento individual de cada sujeto, en este caso de los niños y de las niñas, la administración educativa, a poder planificar correctamente el plan operativo de enseñanza de la iglesia. La filosofía educativa nos ayuda a plantearnos a nosotros el tipo de persona que nosotros queremos tener dentro de la iglesia. También el docente debe estimular la autorrealización y la formación integral del discente. Recordemos que estamos para ellos, no ellos para nosotros, sino que nosotros para ellos. Nosotros somos quienes vamos a desarrollar todos los procesos, nosotros somos quienes les vamos a enseñar, y somos nosotros los que vamos a ejercitar su aprendizaje. Somos nosotros los que vamos a sacar de dentro hacia afuera lo que ellos quieren aprender, el conocimiento previo con el que ellos llegan a el aula de clase. Recuerden que los niños, y esto me ha pasado mucho, y yo sé que les ha pasado también en otros contextos a ustedes, o desde los contextos en los que ustedes enseñan dentro de la iglesia, que para los niños el llegar el domingo a la iglesia, para muchos de ellos el aula de clase de ese domingo se convierte en un oasis, porque han pasado toda una semana en sus clases seculares, han pasado toda una semana en sus hogares. A veces la situación de vida de estos niños en sus hogares es completamente agobiante, y por lo tanto esas 2 horas, esas 3 horas que van a estar recibiendo esa clase se convierten en el oasis para esos niños. Por lo tanto, debemos de motivar la autorrealización y la formación integral de este niño, que se desarrolle en las 3 grandes áreas del conocimiento: en su área del saber, en su área del saber hacer, cómo voy a poner en práctica y cómo llevar a la práctica lo que estoy aprendiendo, y en su área del saber ser, cómo me voy a comportar, cuál va a ser mi conducta, mis valores, mis principios y el tipo de persona que yo quiero ser. Desde muy pequeños nosotros podemos ir, y mejor dicho, desde
tempranas edades, desde los primeros años de vida, son los momentos más adecuados para que nosotros podamos orientar, para que podamos guiar y para que podamos educar a estos niños a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores esposos, mejores amigos y mejores en todo, porque Dios así lo quiere, que seamos personas de éxito, de excelencia, de bien y que seamos los mejores en todo lo que hacemos. Muy bien, y para completar lo que estábamos hablando, vamos a ver este video, nos vamos a inspirar también, vamos por unos 10, 12 minutos, vamos a conocer también la perspectiva de una persona de cuál debería de ser el rol actual de nosotros como docentes en el aula de clase. Y esto aplica tanto para el trabajo secular como también para el trabajo en la iglesia. No escapamos nosotros de ser las personas que somos los modelos para estos niños y para estas niñas, y que ellos también en algún momento deciden también ser como nosotros, comportarse como nosotros, hablar como nosotros, entonces ser el mejor modelo para ellos, y como docentes tenemos entonces esa labor. Recuerden tomar nota de todo lo que les parezca interesante y de todo lo que pueden aplicar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a hablar entonces ahora de otro elemento generador dentro de esos actores sociales, que son los padres y los miembros de la comunidad. Aquí hay dos elementos muy importantes que han sido muy poco utilizados dentro de la enseñanza, tanto en el ambiente escolar como en el ambiente de la iglesia. Pero le vamos a poner más énfasis en el ambiente de la iglesia, porque en la iglesia es donde nosotros podemos desarrollar mucho el área afectiva en la que nosotros enseñamos a los niños y a las niñas, y ya vamos a ver por qué. Entonces, este papel de padres y miembros de la comunidad no deben de ser vistos solo como proveedores de recursos materiales para la escuela. En este sentido, en el ámbito secular, en el ámbito social, se utiliza a los padres como meros portadores de recurso material, de aportar para esto, de aportar para lo otro, y a veces en la iglesia caemos también en esto, de que los padres van a aportar solo en ese sentido, que solo ese es el deber de los padres de cada uno de los niños, aportar los recursos didácticos y materiales necesarios que se ocupen para el ministerio infantil, y no es así. Estos tienen una mayor relevancia dentro de todo el sistema educativo y dentro de todo proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Sí, deben ser vistos como responsables indirectos del desarrollo del currículo, deben de estar involucrados, deben de estar integrados. Cuando nosotros planificamos la educación anual de todo el ministerio infantil, debemos nosotros de incluir a los padres y a la comunidad misma, y ya les voy a decir por qué. Deben asumir un papel orientador en el aprendizaje de los docentes. Los padres deben de ser responsables directos o indirectos de la enseñanza y el aprendizaje de sus niños, pero esto deviene de cada uno de nosotros como docentes, cuál es el papel que jugamos para poder responsabilizar, para poder integrar, para poder tomar en cuenta a los padres de los niños en el aprendizaje de estos. Si usted asigna una tarea a los niños, es su deber también hacerles saber a esos padres que los niños tienen una tarea que cumplir durante esa semana. Cualquiera que haya sido esa tarea, esa actividad o esa técnica o esa estrategia asignada para que los niños la puedan cumplir durante la semana, usted tiene el deber de involucrar a los padres, que estos estén pendientes de que los niños la cumplan, o si es posible, realizarla juntos, porque esto va a ayudar a que haya una mayor integración entre padres y hijos en cuanto al conocimiento bíblico y espiritual que están aprendiendo. Deben darse buenas relaciones entre los discentes y el docente, pero también entre los docentes y los padres, y entre discentes, docentes, padres y la comunidad.
¿Por qué debemos nosotros involucrar a la comunidad en donde está la iglesia, donde está geográficamente asentada la iglesia? Alrededor de ese edificio, de ese local de reunión, hay toda una comunidad, y en esa comunidad hay una serie de elementos que pueden a nosotros ayudarnos a desarrollar mayormente la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, nosotros en San José de la Vega involucramos a todas las personas que puedan haber alrededor de la comunidad. Involucramos a los bomberos, involucramos a los militares, involucramos al patronato mismo, involucramos a las clínicas, involucramos a Alcohólicos Anónimos, involucramos a si hay alguna organización, si hay una fundación, si hay una asociación, para que estos puedan ser partícipes de la planificación curricular, para que estos en determinado momento puedan llegar y dar una charla, para que estos puedan en determinado momento llegar y dar una capacitación, dar un taller que ayude a que integralmente, porque recordemos que la enseñanza y el aprendizaje de los niños debe de ser integral en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque después de que estos niños salen el domingo de su clase, regresan a sus casas. El lunes van a regresar a sus escuelas y van a estar de lunes a viernes en sus escuelas y van a estar en contacto con sus vecinos y van a estar en contacto con sus amiguitos en su cuadra, en su vecindario, van a estar en contacto en el transporte, en donde ellos vayan. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de plantearles una educación real, una educación de día a día. Entonces debemos de involucrar en este sentido a todos los miembros de la comunidad para que en determinado momento estos puedan interactuar con los niños, ya sea desde una capacitación, desde una actividad que se pueda hacer, que los vean como colaboradores de su proceso de aprendizaje. El proceso educativo y los docentes deben de abrirse para que otras personas asuman en algunas ocasiones el papel orientador en el aprendizaje de los discentes. Es todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? De el involucramiento que se debe de hacer para los miembros de la comunidad, los padres mismos. Por ejemplo, en San José de la Vega todos los años tenemos un periodo de matrícula para los niños del ministerio infantil, y los padres tienen la responsabilidad de ese día llegar con toda la documentación necesaria, con todos los materiales requeridos para que el niño y la niña se pueda matricular en el ministerio infantil. Esto es parte del involucramiento. También en las reuniones que se tienen, se involucra a los padres en las diferentes actividades que se hacen, porque de esta manera los padres se sienten completamente comprometidos a que no solo es el ministerio infantil, no solo es una guardería de los días domingos, sino que es todo un proceso que se da se está enseñando a los niños el domingo, pero también se da durante toda la semana cuando estos están aprendiendo. Y dentro de estos elementos generadores encontramos el segundo elemento importante, que es el contexto sociocultural. El contexto sociocultural es el lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje y desde donde se planifica todo el sistema educativo del ministerio infantil. Este contexto sociocultural constituye el entorno social inmediato en el que está inmerso el discente. Entonces usted debe de pensar como docente dónde está localizada esa congregación. ¿En qué contexto social? ¿Es un contexto social de riesgo? ¿Es un contexto social normal? ¿Es un contexto social en donde hay influencia negativa por parte de otras personas? Debemos de pensarlo desde esa manera, y al ser considerado dentro del currículo se garantiza el alcance de un propósito educativo fundamental, la comprensión de la propia cultura y su integración exitosa a la sociedad. Entonces los niños y las niñas deben de entender cuál es el contexto social en el que están creciendo, pero también cuál es el contexto espiritual bíblico en el que están creciendo, y cómo estos pueden aportar a la mejora de ese contexto social que tienen a su alrededor, de sus otros compañeritos de escuela que los involucran en otras actividades que no son buenas, en otras actividades que les pueden dañar, en actividades que no van
acorde a los valores espirituales, a los valores cristianos. Entonces también a través de este contexto sociocultural se logra visualizar los rasgos sociales y culturales propios de ese grupo. Recordemos que casi siempre estos niños van a venir de un mismo contexto, porque la iglesia está en una zona geográfica específica delimitada, entonces todos estos niños van a venir de los alrededores y tienen un mismo o muy parecido contexto cultural. No debe darse una relación unidireccional, la comunidad debe aportar a la escuela. Debemos de ver qué hay en la escuela, con qué recursos contamos alrededor de la comunidad para involucrarlos. Y el sistema educativo debe aprovechar su papel como institución social y cooperar en el fortalecimiento de los valores del grupo, y sobre todo la iglesia debe ser influencia de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Estos niños deben de salir y siendo influenciadores, deben de salir ahora sí siendo los influencers de su comunidad, ayudando a otros niños a cambiar sus comportamientos, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de conducirse, ¿verdad? Entonces, estos elementos de tanto actores sociales como contexto sociocultural deben de ser considerados cuando vamos a planificar todo el sistema educativo, cuando vamos a hacer la planificación curricular de todo el sistema educativo. Lo dejo con un video que nos va a ayudar también a inspirarnos en lo que nosotros debemos de hacer como docentes, como discentes y integrando todos estos elementos. Ya hemos hablado de dos elementos importantes, los elementos orientadores y los elementos generadores. Ahora vamos a hablar de un tercer elemento que son conocidos como los elementos reguladores del currículo. Y estos son los objetivos, los contenidos y la evaluación. Ya hemos hablado de los elementos discente, docente, padres y comunidad. Ahora vamos a hablar de estos elementos reguladores que se componen en estos tres. Los objetivos es el elemento más específico a nivel del aula. El objetivo es lo que queremos nosotros lograr. Si nosotros queremos una definición básica de objetivo, es lo que se quiere lograr. En este caso, lo que se quiere que el discente logre aprender. Es el resultado que se espera alcanzar mediante la vivencia de experiencias de aprendizaje. Esos son los objetivos, y estos deben de estar pensados también de acuerdo a los fines y de acuerdo a los objetivos macro que se tienen para el sistema de enseñanza en el ministerio infantil. Luego, el docente debe garantizar que estos no se centren en el logro de los contenidos, sino que tienden a fortalecer el desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños. Recordemos que anteriormente el currículum se planteaba desde la perspectiva de las asignaturas, o sea, los contenidos, la información que los niños y las niñas deberían aprender. Actualmente no, sino que está trasladado a lo que los niños van a aprender, cuáles van a ser las experiencias que ellos van a tener y que van a vivir para aprender ese contenido, y no el énfasis de aprender el contenido por aprenderlo, sino que aprender ese contenido de la manera más gratificante, de la manera más agradable, de la manera más motivante que los niños puedan hacerlo. Entonces, esos objetivos se plantean pensando en cómo se quiere que se aprenda ese contenido, y el énfasis no es memorizarlo y luego repetirlo, sino que el énfasis es aprenderlo desde la vivencia, desde la experiencia, desde todo lo que el niño puede hacer, y luego ahora sí llevarlo a la práctica en su casa, en su escuela, en su entorno, en la iglesia misma, con sus demás compañeros. Los objetivos deben estimular las habilidades y las destrezas de pensamiento. El objetivo que nosotros vamos a elaborar debe de estar pensado en el desarrollo de habilidades, de destrezas y de competencias, que ya las vamos a ver más adelante.
entonces debe de estimular el desarrollo integral del niño, que este niño tenga estrategia, diferentes habilidades y destrezas para poderlas poner en práctica en su diario vivir. Estamos hablando desde el punto de vista bíblico, espiritual, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la iglesia, de lo que es ser un niño cristiano, etcétera. El logro de los objetivos debe llevar al discente a que éste aprenda a aprender. Existe lo que es aprender a aprender y existe lo que es desaprender para aprender. ¿Qué significa desaprender para aprender? Sencillamente significa que vamos a ir dejando lo que no nos conviene a nosotros conocer y vamos a aprender cosas nuevas. Entonces, por eso le decimos aprender a aprender. Debemos de aprender a cómo aprender y esto lo va sencillamente a establecer, lo vamos a establecer nosotros como docentes, lo vamos a plantear en estos objetivos. ¿Qué quiero que el niño aprenda? ¿Qué quiero que el niño alcance? ¿Qué quiero que la niña conozca? ¿Cómo quiero que lo haga? ¿Con qué actividades? ¿Con qué materiales? ¿Con qué recursos? Esos elementos objetivos deben plantearse siempre desde las 3 áreas del conocimiento o de la educación, que es el área cognitiva, el área psicomotriz y el área afectiva. El área cognitiva, lo que aprendo desde la memoria, de lo que aprendo desde el cerebro, todo lo que yo puedo almacenar como información, lo que conocemos como el saber. Luego el área psicomotriz, lo que llevo a la práctica desde lo que sé. Lo aprendí, lo memoricé, lo tengo acá, lo analicé, lo critiqué, lo evalué en mi mente, en mi memoria, entonces ahora yo lo puedo llevar a la práctica procedimentalmente. Por eso se le conoce como el saber hacer o como el área procedimental, porque es el área práctica, es el área de poder llevar a la práctica el conocimiento que yo ya he aprendido en el aula de clase. El área afectiva, que regula el comportamiento, la conducta, los valores, los principios, el cómo yo me conduzco, cómo yo trato a los demás. Eso es el área afectiva. Entonces los objetivos tienen que estar pensados desde esas 3 áreas. Yo voy a enseñar conocimiento, yo voy a enseñar comportamiento, yo voy a enseñar habilidades, destrezas y competencias. Otro de los elementos reguladores es el contenido o los contenidos. ¿Qué vamos a enseñar? ¿De dónde sacamos nosotros los contenidos? Sencillamente nosotros tenemos un fundamento, esa es nuestra base y esa es la fuente de donde emana todo el conocimiento para poder ser enseñado en la iglesia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, los contenidos se conocen como el cuerpo de conocimientos, hechos, datos, conceptos, principios y generalizaciones de las diferentes áreas, disciplinas, asignaturas desarrolladas mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí es donde nosotros vamos a planificar o vamos a desarrollar la planificación curricular pensando qué es lo que yo debo de enseñar durante todo ese año para sala cuna, para primer nivel, para segundo nivel, para tercer nivel, para cuarto nivel, para los adolescentes. Debo yo de pensar, no debo de enseñar lo mismo que voy a enseñar a sala cuna, enseñarlo en primer nivel, luego en segundo nivel y luego en tercer nivel, sino que debe de estar planificada curricularmente todos esos conocimientos, todas esas asignaturas, todas esas enseñanzas que se van a dar. No deben de ser un fin en sí mismos, sino un medio para ejercitar y desarrollar los procesos de habilidades de pensamiento. Recordemos, la planificación curricular ya no está basada en las asignaturas, sino en cómo el discente, el niño y la niña aprenden esos contenidos y no solo memorizarlos y luego repetirlos. Los contenidos estimulan las capacidades de análisis, la experimentación, la relación y la clasificación, o sea, desarrollan cognitivamente todo lo relacionado a la mente, al cerebro, a lo que es neuronal en nuestro cerebro, se desarrolla a través de lo que nosotros vamos a aprender y ayudan a que el discente construya y reconstruya el conocimiento y no solo lo reproduzca. Por eso hablamos
en la clase de didáctica se les habló de el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Sencillamente es el aprendizaje con el que yo me quedo, que yo considero que me va a servir para ponerlo en la práctica. Luego, todo lo que yo considero que no me es útil como aprendizaje, como contenido, como conocimiento, lo descarto y solo guardo en mi memoria, ya sea de corto o largo plazo, en mi cerebro, guardo la información que me va a ser útil para llevarla a la práctica. Entonces, los contenidos son muy importantes porque esto es lo que vamos a enseñar, esto es lo que los niños van a aprender, pero el énfasis debe de estar en cómo lo van a aprender, a través de cuáles experiencias, a través de cuáles recursos, a través de con cuáles materiales, en qué momentos, en qué ambiente escolar, cuál es el ambiente áulico en el que se va a desarrollar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego, esos contenidos tienen también que desarrollarse desde el área cognitiva o lo que se conoce como el área intelectual, el área del conocimiento del cerebro, el área psicomotriz o procedimental, todo lo que se tenga que hacer con el cuerpo, lo que nosotros conocemos como el tipo de inteligencia corporal y kinestésica, todo lo que se hace con el cuerpo, todo lo que se hace en el área afectiva con el comportamiento y la conducta. Entonces es de mucha relevancia este elemento regulador porque sencillamente es lo que vamos a enseñar. Todo proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a través de los contenidos, la información para poder adquirir y convertirla en conocimiento, pero esto desde esa relación docente-discente, ¿verdad? Desde esta interacción, tomando y considerando que el niño, la niña tienen conocimientos previos que han vivido y que han experimentado.